Buenas tardes, jóvenes. Soy Abraham Cota Paredes y me encuentro aquí en Guadalajara, Jalisco, visitando la casa de Natura. ¿Se ubican a quién estoy imitando? Este locutor de fútbol, soccer, de ESPN. Recuerdo muchísimo sus partidos cuando decía Rafa Márquez. No sé cómo se llama, pero... De hecho, voy a empezar a inventar un estilo, ¿no? Un tono de voz para que estos videos sean más amenos. Jóvenes, me encuentro en Natura y estamos viendo lo que es la cimbra de la trave de las legendarias pantallas de concreto. Interesante porque, otra vez, siempre la solución estructural de nuestras pantallas es que la parte baja de la pantalla son 80 centímetros, en este caso es una trave de hormigón, de concreto armado de 1 metro. No lo podemos leer un poquito solamente por las charolas que tienen 12 centímetros aproximadamente, entonces me parece que es de 1 metro, ¿no? Habría que analizar bien el cálculo estructural. Más, ya estamos entendiendo muchísimo de lo que es la apariencia volumétrica de nuestra casa, respetando las restricciones, porque en este fraccionamiento la restricción frontal me parece que es de 3 metros, entonces si se fijan ustedes la morfología de las viviendas, hablando de volumetría, está trabajando con eso, está trabajando con construir lo más que se pueda. Entonces, por eso nos pegamos en su mayoría los arquitectos hasta el frente, ¿verdad? Para tratar de construir en lo posible, lo permisible. ¿Cómo andamos, maestros? En las alturas, arriba. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Y acá lo interesante es esto, jóvenes. La cimbra, ¿no? En el momento en el que empezamos a cimbrar las losas en las obras, aquí es cuando realmente nace la arquitectura, porque ya tenemos los planos horizontales y los planos verticales. Y recuerden siempre que la arquitectura fundamentalmente es trabajar con planos horizontales y verticales. ¿Y eso lo aprendimos de quién? Del que así se llamaba, o así se hacía llamar, Mies van der Rohe, arquitecto alemán. ¿Y por qué digo que así se hacía llamar? Porque ese no era su nombre. ¿A poco no sabían eso? Mies van der Rohe no era su nombre real. Era una composición del apellido de su madre, Van der Rohe, que es holandés, y su nombre que sí era Mies. Entonces, omitió el apellido de su padre, que no sé cuál es, no recuerdo bien, mas hizo esa composición. Y digo, si me equivoco, no me culpen a mí, culpen a mi maestra que me contó esa historia, Beatriz Colomina. Beatriz, si estás escuchando esto, gracias por tantos conocimientos. Vean qué belleza. Perdónenme si me emociono, pero es que a mí la arquitectura me apasiona. La arquitectura es mi vida. 5 centímetros, no más, no menos. 5 centímetros. Y no tienen una idea lo mal que me pongo por imaginarme que 4 no es suficiente y 6 es demasiado. Así de obsesivo soy a veces. Mas de repente vale la pena. Fíjense, Beto, por favor, ponles una imagen de la casa de nuestros queridos amigos de Natura Futura de Ecuador para que analicen la medida de la pantalla que tienen ellos. Esto es una pantalla muy pegada al ventanal, jóvenes. Recuerden que el ventanal va en este punto. Por lo cual nos genera un patio no muy ancho, ¿no? Tenemos 1,40 metros, 1,50 metros de este patio. Aquí estoy en el patio y volteo y eso es el interior de la habitación, el interior de la recámara, que en este momento podría sentirse algo pequeño, mas no es así, porque tenemos 90, 1 metro, 1,10, ya no recuerdo exactamente, me parece que es 1,10 del vano de la puerta, y luego otros 3 metros, entonces es una habitación de 3 por 4,50 o 3 por 3,80, no estoy seguro, mas es un espacio bastante agradable. Es una recámara de planta baja que sin problema podría ser la recámara principal.
Entonces, pues yo creo que no pasa nada. Creo que es un espacio que, otra vez, es un misterio. Fíjense qué interesante la ranura. Todavía no se puede entender perfectamente la ranura, ¿no? La separación, esta idea que tenemos nosotros de siempre generar una relación entre el interior y el exterior, pero que no sea completamente evidente. Entonces, pues este polín se va a retirar y va a quedarnos 15 centímetros de relación con el exterior, suficientes para que no entre un niño ratero. ¿Se acuerdan de ese video? Pues ahí está, ¿no? Me encanta este tema de la arquitectura que se vuelve realidad. Entonces, esperemos ahí ya, cuando estemos terminando esta obra. Voy a traer un niño, voy a traer a mi sobrino, al buen Genaro, y lo voy a poner ahí. Genaro tiene 2 años, entonces vamos a ver si la cabezota de Genaro puede entrar por ahí. Y yo creo que no. La viga, fíjense, esto no estaba la vez pasada que venimos. Este muro del baño no estaba, no se entendía perfectamente todavía el tema del acceso, no se entendía esto, no se entendía el acceso a la recámara de planta baja, no se entendía la puerta. Fíjense qué bonito quedó ese muro de concreto también por la cara lisa. Les voy a decir que lo dejen así, ¿eh? Es que es concreto blanco, o sea, nunca habíamos visto el concreto blanco. Y se me dificulta un poquito entrar por ahí, pero es el primer muro de concreto blanco. No lo había entendido hasta que ahorita acabo de ver bien el color. Se me está acabando la pila, entonces no veo tanto el color, pero es cemento blanco. Es una belleza. Quizá yo en otra vida fui albañil y me quedé con ganas de ser arquitecto. Y ahorita que ya lo soy, lo voy a aprovechar. La viga, fíjense, aquí ya está colada la viga. Ese es el secreto detrás de todas las escaleras empotradas, o de la mayoría de las escaleras empotradas que vamos a ver en el mundo. Es esta viga que quedó colada en la trave de concreto, ¿verdad? Entonces es una trave, ustedes la vieron, tiene un armado de acero, de varillas, se cuela el concreto de la viga, y en ese concreto queda ahogada esta viga, ¿no? Es una U. Entonces esta placa nos sirve para que aquí vamos a soldar nuestros escalones de PTR, y eso nos va a permitir estas escaleras que nos encantan y que a los clientes les encantan porque ellos nos las piden ya después de que hicimos la casa B. Les encanta esa foto de las escaleras, entonces pues ya forma parte de nuestro repertorio de combinaciones. Y ojo, para mí esto es buena arquitectura. Alguien comentó que la orientación norte de esta sala comedor no era buena porque iba a quedar una luz oscura o algo así. Pero vean esto. Estamos en obra gris y ya se siente una luz sumamente matizada, enigmática, me gustaría decirle. Enigmática en el sentido de que toda esta oscuridad, y fíjense cómo se ilumina ligeramente más fuerte la parte de arriba, porque es donde la luz está entrando y va penetrando en esta oscuridad que se va derritiendo y se va deshaciendo en los muros. Este es el gran salón, sala, comedor, cocina, con 4.15 de altura. Es un espacio que nunca habíamos hecho. Nunca habíamos jugado con una altura y media. Hemos hecho dobles alturas que nos emocionan en la cueva, en la Piedad. Mas nunca habíamos hecho una altura y media. Y déjenme decirles que está
Genial. 4:15. O sea, siempre quédense con las referencias de los números. No se me olvida, en la Casa Barragán, en la Casa Prieto López, hoy Casa Pedregal, Barragán juega en este estudio que tiene en el nivel -1 en relación al acceso, juega con una altura de 360. Entonces, es una buena altura. Ya tengo bien claro cómo se siente en 360. Entonces ustedes tienen que empezar a entender, cuando lleguen a un espacio, digan, a ver, saquen su flexómetro y midan y digan, a ver, estos son 320, ok, y memorícense esa sensación, grábenla en su cerebro, en ese rincón del cerebelo o de cualquier parte del cerebro, graben cómo se siente.